¿Estamos listos? Hágame así, a ver si está listo. Ya, espero que nadie haga así. Espero que nadie haga así. Todo bien. Vámonos entonces, busquen su Biblia, Mateos, el libro de Mateos capítulo 14, y vamos a compartir la palabra. Mateos capítulo 14, verso 26 al verso 33. Venimos trayendo un mensaje individual en cada uno de este pasaje bíblico que nos está enseñando algo muy maravilloso en nuestra vida. Pero hoy día quiero compartirles un tema especial en que no dejes que el miedo te aleje de tu adoración. No dejes que el miedo te aleje de tu adoración. No hay cosa más maravillosa para un hombre y una mujer de Dios que adorar a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios, tú no sabes las puertas de bendición que se abren para tu vida. Puertas de bendición en la cual adoramos, en la forma de poder proclamar. Y si tú te vas a la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, encuentras muchas maneras como el pueblo adoraba a Dios, de la manera como se le enseñó a adorar. El momento del tabernáculo también, que fue creado como una especie también de adorar, y el sacerdote preparado para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Es una forma de adorar a Dios. La adoración viene de un principio, desde que Dios formó al hombre y la mujer, lo hizo con el solo fin de que el hombre la adorara. Ese era el fin. Obviamente conocemos ya la historia de Adán y Eva y no voy a entrar en ese detalle, pero el comienzo de eso fue la adoración, y el hombre quebró por desobediencia, por un sinnúmero de cosas, ha ido quebrando y disolviendo lo que es la adoración a Dios. Y muchas veces el miedo es parte de ello. Es parte de lo que te quiere quitar la bendición, y el enemigo se puede meter en ello. Entonces, vamos a ver de qué manera la Escritura nos habla acerca de eso. ¿Va conmigo? Póngase de pie para que le demos lectura a la palabra. Mateos capítulo 14, verso 26 al verso 33, y dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, diga conmigo, ellos subieron. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Así que díganle a la persona que está a su lado: yo quiero a Cristo en mi barca. Tiene una linda sonrisa matutina y puede tomar asiento. Y en esta palabra que hemos compartido la semana pasada, lo que vimos fue que Jesús se hace presente, y un poco viendo lo que fue la semana antes pasada, de que la semana pasada tuvimos una linda predicación de nuestro hermano Brian, la verdad, muy buena. Y si usted no la ha escuchado, váyase a Facebook de la iglesia y la va a escuchar porque fue maravillosa. Pero la vez anterior lo que vimos fue en que Jesús se hace presente en medio de una tormenta cuando los discípulos estaban en un momento crítico de su vida. En una, porque vemos que la barca está siendo golpeada por las olas. Y no solamente la barca estaba siendo golpeada por las olas, sino que el viento también estaba demorando a los discípulos al lugar al cual ellos tenían que llegar. Y sabimos y vimos la historia, ¿cierto?, de que el trazo de viaje de 1 hora se transformó en un viaje de 9 horas. 9 horas, ¿cierto?, en una situación adversa para su vida, que obviamente trajo cansancio, agotamiento, un cansancio mental, físico, emocional para su vida. Pero aún así también encontramos que cuando Jesús se hace presente también en el miedo que se aceleró dentro de sus propias vidas. Un miedo cierto que, si bien es cierto, cuando Jesús se hace presente y sin saber que era Él, piensa que es un fantasma y ellos se asustan por la misma situación, encontramos entonces que sus ánimos, que ya estaban frustrados,
que sus ánimos ya estaban tocados, que sus emociones ya estaban obviamente, posiblemente afectadas por un sinnúmero de cosas. Aún así, cuando Jesús se hace presente, ellos se asustan más todavía. Sus emociones se aceleran al comportamiento de la situación adversa en la cual estaban pasando. Pero si nosotros le agregamos a eso también el cansancio que se apoderó de ellos, pero aún así en todo eso lo que nosotros vimos, que Jesús, cuando se hizo presente en sus emociones, en sus sentimientos, en su cansancio físico, una de las cosas lindas que Jesús hizo fue el poder sacar sus sentimientos de esas emociones y volver sus emociones a la propia persona de Cristo. ¿Me siguen? Que cuando Jesús se hace presente, todo lo que era el cansancio físico, todo el agotamiento mental y todo el miedo que tenían, cuando Jesús viene y se hace presente, inmediatamente cuando reconocieron la voz del Maestro, toda esa circunstancia se quedó en segundo plano, y cuando volvieron su mirada a Jesús, todo vino una calma para los hombres que estaban en aquella barca. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Jesús, cuando viene, ¿qué es lo que vino a dar? Le vino a dar confianza a estos discípulos. Y es un poco lo que nosotros vimos la vez pasada, en que Jesús lo que hace en nuestros problemas, en nuestras dificultades, cuando Él se hace presente a través del sentir del Espíritu Santo, no es otra cosa más que darnos confianza a nuestra propia vida, en dejarnos saber, yo estoy ahí, no te preocupes, yo estoy a tu lado. ¿A cuánto les gustaría o les gusta sentir que Dios está presente a tu lado? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en que ellos, mientras tenían su mirada puesta en Jesús, no importa, hermano, los grandes problemas que puedan suceder, no importa las dificultades que puedas tener a tu alrededor, mientras tú y yo mantengamos nuestra mirada en Cristo, aún así los problemas sean grandes, todas las cosas en Cristo van a estar bien. No importa las circunstancias que estés pasando, la mala noticia que hayas recibido, no importa posiblemente los momentos difíciles que estén a tu alrededor, no importa si hay alguien que posiblemente no pensaba que te iba a dar vuelta a la espalda y te dio vuelta a la espalda, no importa nada. Si todo eso sucede en este momento, ha sucedido a tu alrededor, cuando Jesús se hace presente y colocas tu mirada en Él, todos esos miedos pasan a un segundo plano, porque mientras colocamos nuestra mirada en Cristo, todas las cosas resultarán para bien. Si tú lo crees, dices amén a ello. Pero hasta ahí estaba todo bien. Estaba todo tan bien que incluso encontramos que Pedro se atrevió, ¿cierto? Usted sabe que Pedro era muy acelerado, en su carácter era así. Se atrevió a decirle a Jesús, Jesús, quiero ir donde tú estás. ¿Y qué es lo que encontramos en la vida de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A qué se atrevió Pedro? ¿Ah? Lo que Pedro se atrevió, y lo vimos en la oportunidad, el interés de Pedro no era caminar por las aguas. El deseo de Pedro era ir donde estaba Jesús. Y eso es lo más interesante todavía que vimos la vez pasada, en que Pedro dice, Jesús, quiero ir donde tú estás. No le dijo Pedro a Jesús, bueno, si tú estás caminando, yo quiero sentir ese milagro, déjame caminar sobre las aguas. Le dijo Pedro, yo quiero ir donde tú estás. Y en esa fe de Pedro de querer ir donde estaba Jesús, porque sabía que si va donde Jesús, él se iba a sentir mejor. Lo único que él quería en ese momento difícil de su vida era estar al lado de Jesús, porque sabía que si estaba al lado de Jesús, todas las cosas, aunque fueran adversas, iban a estar bien a su lado. Entonces Pedro se atreve, sale de la barca y empieza a andar sobre las aguas, y todo iba bien, perfecto, hasta que quitó la vista de Jesús, hasta que quitó la mirada de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Todo iba tan bien, pero de momento, hermano, que él quitó la mirada de Jesús, inmediatamente el miedo vino a apoderarse de la vida de Pedro. ¿Cuántos alguna vez han tenido miedo en la vida? Todos, ¿no? Hay algunos que tienen miedo a envejecer. Yo no. Bueno, tu dulce siempre vas a ser dulce, eso no hay ningún problema. Pero el miedo, cuando viene a apoderarse dentro de nuestra vida, es increíble como es. Entonces, lo que hoy día vamos a ver, y lo quiero llevar a ustedes a que podamos aprender, es que muchas veces, hermanos, pasamos por problemas que nos rodean o dificultades que posiblemente se hacen fuertes en nuestra vida, y cuando esto llega a suceder, el miedo, que lo que hace, viene a apoderarse de nosotros. Y cuando digo que viene a apoderarse de nosotros, es porque nosotros posiblemente quitamos la mirada
de aquella persona que nos da la seguridad, y esa persona es Jesucristo. Y muchas veces el miedo es una circunstancia que no solamente nos ataca en un momento, es un miedo que muchas veces comienza en algo pequeño y se empieza a acelerar poco a poco y aumentar poco a poco hasta que las personas caen en alguna depresión, en un estado emocional posiblemente bajo, el autoestima se empieza a acabar y empiezan a suceder un sinnúmero de cosas en la vida de la persona cuando el miedo empieza a atacar la vida de aquella persona. Y en el caso de Pedro encontramos que Jesús, cuando se hace presente, nos saca la mirada de esa situación adversa, y cuando se enfoca en Jesucristo todo está bien. Pedro se atreve ahora a decir: yo quiero ir donde tú estás. El milagro empieza a suceder, pero mira lo que dice la palabra, y lo vamos a encontrar en ella, porque vamos a ver el primer punto primeramente: de qué manera entonces los miedos atacan a nuestra vida. ¿De qué manera el miedo ataca a nuestra vida? Punto número 1. ¿Sabe de qué manera? En que nos trae cobardía. El miedo nos trae cobardía. ¿O no? El miedo trae cobardía. Y en la Biblia encontramos un sinnúmero de situaciones del pueblo mismo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Goliat venía? Y venía a enfrentar: saquen uno para que peleen conmigo. ¿Ellos qué tenían? Tenían miedo, estaban atrincherados. Entonces el miedo trae la cobardía. Entonces en la situación que vamos a ver como punto número 1, mira lo que vamos a ver: que la cobardía de Pedro, y va a salir en la pantalla, y el reproche de que Jesús le dirige a su propia vida, viene en el tiempo en que Jesús le viene a socorrer. Miren qué interesante. El miedo que él tiene es cuando Jesús se hace presente y le dice, y vamos a verlo más adelante, no se me adelante, pero miren lo que importante que vemos acá. En que Cristo, cuando le pide a Pedro que fuese a él sobre el agua, no solamente lo hizo para que Pedro pudiese experimentar el poder de Jesucristo, sino también para que Pedro aprendiera a poder desconfiar de sí mismo y empezar a confiar en Dios. Eso quiere decir muchas veces que Dios en nuestra vida, vaya conmigo al verso 30 y lo vamos a entender, porque mire de lo que dice: pero al ver el fuerte viento, diga conmigo, fuerte viento. Dice, al ver el fuerte viento, dice que tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces de qué, diciendo: Señor, sálvame. Diga conmigo, Pedro tuvo miedo. ¿Qué es lo que pasó aquí entonces? Que el viento acobardó la vida de Pedro lo suficiente para comenzar a hundirse. El viento que le azotaba, el viento que venía en contra de él, inmediatamente todo iba bien mirando a Jesús, pero cuando el viento, y yo trato un poco de imaginarme, usted sabe que yo soy bien imaginario, y trato un poco de imaginarme cómo la barca se movía, porque la barca no dejó de moverse, seguía moviéndose, el viento todavía seguía, las olas todavía golpeaban la barca, pero en esa circunstancia todo pasó a segundo plano porque estaba Jesús presente. Pero cuando Pedro estaba caminando, imagínense, todo estaba bonito mientras miramos a Jesús. Pero cuando el viento empezó, y empezó a sentir el viento nuevamente en su rostro, que las olas posiblemente que el viento tomaban el agua y mojaban su cara, todo su pelo mojado, la ropa mojada, y toda esa situación que él estaba viviendo, dice que cuando miró nuevamente, dejó de mirar a Jesús y empezó a sentir el miedo de los problemas pasados, dice que empezó a hundirse. ¿A cuánto nos ha pasado muchas veces esas situaciones en nuestras propias vidas? En que confiamos en Jesús, nos hace el Señor sentir su confianza en Él, pero siempre está el pensamiento de ese miedo del pasado. Siempre está el miedo del pasado, en decir, es que nuevamente siento ese delirio de persecución, es que todavía siento ese sentimiento de amargura por el daño que me hicieron, y empezamos a pensar, ¿y qué es lo que pasa? Sacamos la mirada de Jesús, y el miedo y el viento empieza a dar tan fuerte en nuestra vida emocional que nos empezamos a hundir. ¿Cuánto alguna vez has sentido así? Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? ¿Y qué nos enseña? Nos enseña de esta posibilidad en la cual nosotros vemos, en que Pedro dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué nos enseña entonces esto? Y va a salir en la pantalla, que la fe más fuerte y el coraje más bravo pueden sufrir depresiones de temor. Escuche bien,
La fe más fuerte y el coraje más bravo pueden sufrir depresiones de temor. Usted puede decir, no, yo estoy bien en el Señor, pero cuidado, que usted puede decir que está muy fuerte en Dios, pero la primera noticia que le venga a su oído, adversa a su vida y que usted no esperaba, puede atacar tus emociones. Nadie espera el día de mañana que llegues a su trabajo y te digan, ¿sabes qué? Te vamos a dar el layoff. Hoy día te vas a gozar en el Señor y te vas a alegrar y vas a estar muy contento, Señor, gracias. Y el día de mañana puedes que vas a escuchar una mala noticia y ese viento venga fuerte sobre ti y te aleje de mirar a Jesús y empieces a tener miedo por esa noticia que recibas. Por eso la fe más fuerte y el coraje más bravo puede sufrir depresiones de temor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes pueden sinceramente confesar, Señor, creo? Es importante que también puedan añadir, Señor, ven en ayuda de mi incredulidad. Y muchas veces eso es lo que pasa en nosotros por orgulloso, en que queremos demostrar que estamos tan bien en Dios. No, así soy. Veámoslo eso no en la parte espiritual, en la parte normal nuestra. Todos queremos aparentar que estamos bien. De una forma después, ¿no? Todo está bien. Y después por otro lado, no, la persona no está bien. Pero ¿cómo si me está diciendo que está bien? ¿A usted le ha pasado eso? Pero no somos capaces en Cristo, como familia en Cristo, de poder decir, mire, quiero estar bien, pero necesito de ayuda. Y vayamos a la palabra para que se entienda mejor en una situación en la cual la podemos ver. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, verso 24, y mire lo que dice aquí. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Posiblemente esta parte del verso no le dice mucho, pero si usted lee la historia completa, le va a decir mucho. Léelo en la casa, pero yo se lo voy a resumir. Para que vea que soy bueno, se lo voy a resumir. Pero usted léalo en la casa, sí, ¿ok? Haga su tarea. Porque lo que vemos acá, ¿cierto? Una situación que los discípulos tenían que haber puesto a cargo. Los discípulos tenían que haberse hecho cargo de este pequeño que estaba sufriendo, ¿cierto? Un espíritu le estaba atormentando desde pequeño. Después Jesús, al preguntarle al Padre, se sabe que era desde que había nacido. Y mira lo que pasa acá, que los discípulos estaban posiblemente, me imagino, tratando de echar fuera el demonio y el espíritu malo del niño y nada pasaba. La gente se empezó a golpear y la gente dice, bueno, estos son los discípulos y miren, no pueden hacer esto. Y Jesús, lo más seguro que venía de alguna otra tarea, tratando de mandarlo ya, hagan lo suyo. Pero cuando él venía, el padre se le acerca, mira, ¿qué está pasando acá? No pueden echar un espíritu del niño y todo lo demás. Y ahí Jesús nuevamente, como, ¿hasta cuándo? Le dice, porque también Jesús tenía su carácter en el sentido positivo. Decía, ¿hasta cuándo ustedes creen que me van a tener al lado? Y muchas veces eso pasa. Es que estamos tan acostumbrados en depender de los demás, cuando tenemos que empezar a depender de Dios. Porque cuando dependemos de Dios, aún en las peores circunstancias de nuestra vida, Él, hermano, va a tener misericordia para extender su mano, aferrarla de ella y sacarte de esa situación. Y Jesucristo ahí estaba, ¿y ustedes hasta cuándo creen que voy a estar con ustedes? My goodness. Pero si no, my goodness dijo Jesús, así que anótelo, my goodness. De tal manera que Jesús dice, pero, tráiganmelo. Y miren lo interesante, porque ustedes lo van a ver en la casa, le pregunta al papá del muchacho, ¿y desde cuándo que está así? Es como que tú lo llevó a la clínica de Jesucristo, y Jesús, ¿desde cuándo que está así? No es que Jesús no supiera desde cuándo. Jesucristo lo que quería era que la gente escuchara desde cuándo esa situación estaba, para que cuando vieran que Jesús iba a decir la palabra y todo iba a estar calmado, vean el poder maravilloso de Jesucristo en la vida de ese pequeño. ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre le dice, mi hijo desde pequeño está así. Interesante. Y entonces va Jesús y lo liberta. El niño cayó de, bueno, sí, no le voy a dar toda la historia, léelo usted, ¿no? La voy a dejar hasta ahí nomás. Pero la situación está, porque me entusiasmo, pero bueno, la situación está que en medio del verso 24, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, el padre reconocía en ese momento, tengo fe, pero soy incrédulo. Y eso te pasa porque el miedo, eso es lo que hace con tus emociones. El miedo te ciega tanto en tu propia vida que no te deja actuar.
El miedo nos cega, el miedo nos coloca en blanco. Imagínense cuando usted está, hay personas que han sufrido accidentes, ¿cierto? Fuerte, y quedan traumados por el miedo. Después ya les cuesta mucho empezar nuevamente a manejar. Me acuerdo de una oportunidad con mi hija Sofía, fuimos a Cruiser y estábamos ahí en un auto y ella quería manejar el suyo. Y ella fue también, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador y se fue contra la barra muy fuerte. Muy demasiado fuerte, que yo quedé asustado, éramos los dos únicos, yo con mi otra hija ahí y ella la otra, y ella llorando, claro, quedó con un trauma, y cada vez que vamos a ver, dice, no, yo me quiero subir contigo, y fue hace años, yo quiero subirme contigo, y ella siempre quiere, no, yo me subo contigo, pero anda en el tuyo, si no, así que no lo podemos hacer, porque eso pasa, el miedo es increíble como viene, que te deja marcado, el miedo te deja marcada en la línea de tu vida, pasa algo y ese miedo ahí está. Y pueden pasar los años, pero está marcado. ¿Qué es lo que se hace diferente a todo esto? Te hace diferente que cuando Cristo viene a esa línea de tu dolor y toma ese miedo, dice que el miedo lo corta, lo saca y tapa tu emoción en tu propia vida a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te hace recordar. Y si lo recuerdas como algo del pasado, porque Cristo te ha dado la victoria. Entonces en esta situación de este hombre encontramos que el hombre dice, el padre, Señor, yo clamo, si es así, que tú lo vas a sanar, yo lo creo, pero por favor, dice, ayuda mi incredulidad. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que la proclamación de fe que el padre le hizo ante la palabra de Jesús, le dijo, al instante el padre del muchacho dijo a grito, y va a salir la pantalla, dice, creo, ven en auxilio de mi poca fe. Y si eso lo pudiéramos entender mejor, y va a salir en la pantalla, era algo así como lo dijese, y se lo voy a leer, dice, si es cuestión de voluntad, lo expreso a grito, creo. No quiero que la curación de mi hijo sea impedida por mi falta de fe. Y si es el caso, dice, y si el caso es difícil porque mi fe es todavía pequeña, te pido, Señor, que tú lo aumentes. Que tu gracia se haga fuerte donde mi fe todavía es débil. Ese debe ser también nuestro clamor en momentos difíciles de nuestra vida. En que podamos decirle al Señor, Señor, yo creo. Y si es un asunto de creer, claro que creo. Pero mi fe es débil. Pero en esa debilidad yo lo único que te pido es que me ayudes a creer. Que me ayudes a entender que si yo golpeo la puerta, tú la vas a abrir. Que me ayudes, Señor, a creer que las noticias, aunque vengan posiblemente a atacar mi vida, yo sé que tú vas a estar en medio de ello. No importa la voluntad que tú hagas. Pero cuando tú le dices al Señor, yo necesito de tu ayuda, es cuando la gracia de Dios va a venir en una forma sobrenatural, que solamente Dios sabe cómo la coloca en nuestra vida. Pero algo diferente va a pasar en nuestros corazones cuando le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos. Porque mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10, dice, me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¿Quién se goza de esa manera, hermano? ¿Quién se goza cuando anda triste, cuando anda desolado, cuando anda sin trabajo, cuando las cosas no hay para echarle al gas? ¿Quién se goza en eso? Nadie se goza de esa manera. Pero aquí hay una forma teológica, hermano, plena en la teología de Paulina, porque este es Pablo, ¿cierto?, que lo explica de una manera tan perfecta, de tal manera que Pablo lo que estaba diciendo, en el fallecimiento humano de la vida de Pablo, que lo que se hacía, se revelaba el poder de Cristo y de su Espíritu dentro de su vida. En otras palabras, que cuando él estaba incapacitado, cuando Pablo estaba incapacitado, entonces era cuando era más fuerte. Cuando él se sentía en que no podía más, es cuando él decía, más fuerte soy. Y no solamente eso, sino que él sabía
que la única forma que en su divinidad Él podía hacer frente y Él podía ser fuerte era, hermano, porque había, hermano, en que intervenía algo especial. Y lo que intervenía en la vida de Pablo en ese momento no era otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios y el poder de su fuerza en que venía sobre su vida y le recordaba quién estaba dentro de su vida y a quién estaba siguiendo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, que en los momentos de nuestra debilidad, en los momentos de nuestra angustia, recordemos que hay alguien que está dentro de nosotros y ese se llama Espíritu Santo. Y cuando clamamos y cuando recordamos al poder del Espíritu Santo, oiga, las cosas no pueden seguir siendo las mismas. Algo diferente debe suceder en nosotros cuando está el Espíritu Santo. Algo, hermano, sobrenatural viene sobre nuestras vidas que no sabemos explicar, no sabemos entenderlo. Lo único que sabemos que es de parte de Dios, y si es de parte de Dios, yo lo quiero disfrutar, yo lo quiero gozar, yo me quiero aferrar a esa bendición, que no importa los problemas que tenga, no importa las dificultades que tenga, yo sé en quién he confiado, yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé que cada paso que doy lo doy en la seguridad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar las virtudes de aquel que ha hecho cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Pablo sabía entenderlo de esa manera. Yo sé que cuando soy más débil en los problemas, en las dificultades, sé decir que soy fuerte, porque en esa debilidad la iglesia debe decir: fuerte somos. Así que diga a la persona: sé fuerte. En tu debilidad, sé fuerte. Pero todos sabemos que hay causa y efecto. Usted conoce ese dicho, ¿no? Causa y efecto. ¿Cuál es la causa de esto entonces de Pedro? La causa fue el percibir el fuerte viento. Ya vamos a ver el efecto, pero la causa, ¿cuál es? El viento, que cuando el viento vino, ¿qué es lo que hizo Pedro entonces? Sintió miedo, sacó la mirada de Cristo, ¿cierto? Sacó la mirada de Cristo, de su poder, de su palabra, en la cual anduvo, ¿cierto?, por las aguas sin peligro alguno, pero mientras tanto, pero de pronto, ¿qué es lo que pasó? De pronto Pedro, ¿cierto?, percibe el miedo de tal manera que el viento viene sobre él y el miedo se apodera de la propia vida de Pedro. Tanto así que el miedo no le hace recordar unos capítulos anteriores cuando ellos mismos dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el viento obedece? Vaya conmigo lo que dice Mateo 8:27, porque de allá venía también Pedro. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y miren lo que hace el miedo entonces. El miedo les hizo perder a Pedro, decir: pero si él reprendió los vientos y el mar lo obedeció, ¿cuánto más ahora debo creer? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué pasa? Es que muchas veces estamos queriendo confiar en Cristo, pero vuelven los problemas del pasado y los miedos del pasado y afectan nuestro presente. Afecta nuestro presente. En que el Señor te dijo: ya ese problema está disuelto, ya ese problema está resuelto, ya he puesto mi mano sobre eso, ya te ha sacado de ese momento difícil de tu vida y te ha hecho victorioso. Pero aún así, cuando estamos en la victoria y tenemos que estar en la victoria de Cristo, los miedos del pasado vuelven a crecer. Es que no voy a poder, es que no lo voy a lograr, es que siempre que voy a una entrevista de trabajo siempre me rechazan, es que yo en mi familia siempre fui menoscabado, no, es que a mí siempre me dijeron que era tonto, no, es que a mí siempre me dijeron que yo no iba a servir para nada, y siempre estamos con esa situación en nuestra mente. Cuando la palabra de Dios te dice a ti y me dice a mí, nos dice a cada uno de nosotros que Él nos escogió antes del vientre de nuestra madre y antes ya nos había puesto nombre, de tal manera que nosotros sabemos que Él nos escogió para ser rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres princesa, príncipe de Dios, real sacerdocio. Dios te ha escogido y te ha colocado por cabeza y no por cola. Y cuando Dios te coloca en esa posición y te posiciona, es porque te quiere empoderar de tal manera que cuando vengan las circunstancias del pasado, diga: yo lo anulo en el nombre del Señor y no creo en ellos, porque ellos ya están pasados y vivo en victoria. Y aunque la tenga que vivir y aunque esté frente a mí, yo sé que me ha salvado, yo sé que me ha creado, yo sé que en el nombre de Jehová Él vendrá, hermano. Aunque venga como río, Jehová levantará su espíritu de bandera sobre medio de eso y nos dará la victoria. Pero esa es la convicción, hermano, en la cual tú y yo tenemos que creerle a Dios. Dígale a la persona que está a tu lado: ¿sigues en tu barca?
¿Qué nos enseña entonces esta palabra maravillosa? En que Pedro quita la mirada. La causa, el viento. El viento le trajo miedo. ¿Qué nos enseña? Que cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos del cuerpo, más que las promesas divinas de los ojos de la fe, estamos en peligro de poder sucumbir atemorizados. Que cuando yo coloco mi mirada física en las situaciones y quito mi mirada espiritual de esa circunstancia, estoy propenso a que algo malo venga a mi vida. Y te lo digo por experiencia propia. Porque mi confianza no es el hombre, mi confianza es Dios. Y cuando tengo mi mirada puesta en Él, sé que Él está de mi lado. Porque sé en quién he confiado. Y esa debe ser la circunstancia de nuestra propia vida. Pero cuando la sacamos nuestra mirada natural, nuestra forma, ¿cierto? Nuestra mirada natural, y colocamos en la circunstancia de la vida, claro, las cosas se van a ver difíciles. Difíciles para muchos posiblemente volver mañana al trabajo, porque sabes que vas a tener la dificultad con tu compañero de trabajo, con tu jefe y un montón de otras situaciones. Sabes que mañana tienes que ir a una entrevista y no sabes cómo hacerlo. Sabes que mañana posiblemente tienes que ir al doctor para que diga la mala noticia. Lo sabes. Pero si lo miras con ojos naturales, claro que va a venir el temor, y va a venir la angustia, y va a venir la desolación a tu vida. Pero si tú te levantas confiando en el Señor, que aquel mismo que te dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me hace sentir confiado, y al otro día te levantas creyendo al Señor, diciendo, Señor, este es mi día, el día que tú has hecho para gozarme, deleitarme en Él, pues yo me levanto gozoso, victorioso, importa lo que venga, importa las noticias que vengan, yo sé de quién he confiado, y sales en victoria. Eso es mirar las cosas en una circunstancia de la mirada conforme al corazón de Dios. ¿A cuánto le gustaría vivir de esa manera entonces? Está en nosotros. Pero ahora vemos el efecto, causa, el viento. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que comenzó a hundirse. Toda causa tiene su efecto. Y el efecto del viento, la causa del viento, ¿cierto? El efecto fue que comenzó a hundirse. Y eso nos enseña un poco que cuando la fe, cierto, le sostenía, escuchen bien, cuando a Pedro la fe le sostenía, se pudo mantener sobre las aguas. Todo estaba bien hasta ahí. Pero de momento que vaciló, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Pedro empezó a perder el equilibrio. Tanto así que al perder el equilibrio nosotros encontramos que él empieza a hundirse. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida, que cuando nosotros perdemos el equilibrio de nuestra propia fe y sacamos nuestra mirada de Jesucristo, nos empezamos a hundir en nuestras propias debilidades de nuestra poca fe. Pero ¿sabes lo que es lo lindo de Dios? Y eso es lo que me gusta, que Dios es Dios. Él es un todo. Es la misericordia de Él. Que a veces nosotros somos cabeza hueca de repente. No hay mala palabra, cabeza hueca, ¿no? Está bien, ¿no? ¿No? Usted se ríe, dígame sí o no, porque de repente, dicen no, y sí, era mala. No era mala, ¿no? ¿Ah? ¿Cabeza de chorrito entonces? ¿No? ¿O cabezón? Bueno, voy a usar la palabra nomás. Ella lo dijo, no lo dije yo, ella lo dijo. Cabezón. Pero de repente, acá, no creerle. ¿Qué es lo que pasa acá? Que muchas veces nos hundimos, pero a pesar de que somos así, Dios muestra misericordia para nosotros. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:5, vaya conmigo. Porque aún así somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe. Porque dice, porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cierto?, en el tiempo postrero. ¿Qué nos enseña entonces esto? Aquí nos enseña la gran misericordia de parte de Cristo, el que no permitió que Pedro se hundiese. Tanto así que no permitió que Pedro se hundiese, ¿cierto?, aun cuando él vacilaba en su propia fe. Pero lo más importante, que aún así, Jesús, viniendo en rescate de Pedro, le dio tiempo, ¿sabe para qué? Para que gritara su necesidad. Si Dios está ahí presto y tú estás ahí, pero está diciendo, hey, ya, dale, déjame saber, ya deja de ser orgulloso, déjame saber lo que necesitas. Estoy ahí para apoyarte, estoy ahí para bendecirte, pero necesito que tú lo confieses. Y en esa situación Jesús sabía que Pedro se iba a hundir, pero mira lo que hace, empieza a hundir y esperó, le dio el lapso, el tiempo para que Pedro se hundiese y gritase. Y mira lo que se coloca más interesante acá, porque aquí ahora encontramos efecto, causa, pero el remedio de toda esta, ¿cuál fue? En que Pedro, hermano, recurrió en su peligro a la oración.
Y la oración es clave en nuestra vida espiritual. Y Dios bendiga a las hermanas que oran antes del servicio. Si usted quiere hacerlo, comuníquese con la hermana Inés y con la hermana Tana, oiga, y si quieren orar, vayan y oren. Y está la hermana Rosa que pueden hablar con ella, de las flores, y hablen con ella y hermana, queremos orar, ¿cómo lo hacemos? Oren con la hermana antes del servicio. Y miren lo maravilloso, el remedio fue la oración. Esa oración que es tan antigua, tan probada y bien experimentada, que nos ayuda, y que él dijo, Señor, sálvame. Y eso es lo lindo, que cuando no tenemos a nadie más al lado y tenemos solamente a Cristo, solamente nos toca hablarle. Y eso pasa, porque decimos, oh papá, ayúdame, mamá, primo, y encontramos la ayuda de muchas personas. Y ahora nos dan ayudas momentáneas, pero cuando todo eso se sale y está solamente Él, está ahí como, yo te estaba esperando. Y no nos queda nadie más, y miramos para el lado y no hay nadie. Nosotros poco podían hacer en la barca. Le puede decir, hey Pedro, nada, o tirarle un salvavidas. No, estaba Jesús solamente. ¿Usted se imagina cuánta distancia Pedro debe haber caminado desde la barca para allá? Interesante, ¿no? Si no lo sabemos, un día le preguntamos cuando estemos en el reino. Ahí no, ¿cuánto caminaste? ¿Cuántos metros? Pero anyway, eso es otra cosa, eso se me viene a la mente. Pero en esa circunstancia, clamó a Él, porque no había nadie más. Y mira lo que pasa. Lo que encontramos aquí, que precisamente cuando su fe se debilita, es cuando más fuerte debe hacerse nuestra plegaria. Que cuando tu fe está debilitada es cuando más debes gritar. Que cuando tu fe es más débil es cuando nunca debes callar. Es cuando no te tienes que encerrar, es cuando no te tienes que aislar. Y muchas veces lo que hace el miedo es eso, aislarnos, callarnos. Pero en esa fe debilitada es cuando más tienes que decir, Señor, te necesito. Tienes que salir de tu cuarto encerrado, tienes que abrir las persianas, tienes que sacar todo el velador, hermano, las pastillas que te hacen para dormir, tienes que sacar todo eso para decir, Señor, en ti necesito confiar. No tengo a nadie más que a ti, aunque esté rodeado de personas, Señor, la única persona en la cual puedo confiar es en tu presencia. Y cuando tú le dices al Señor, confiar en ti, el Señor dice, es lo que yo necesitaba escuchar. No hay cosa más que la gracia de Dios en su oído, los gritos de necesidad de su pueblo. Decir, Señor, te necesito. El segundo objetivo que vamos a hacer esto, el primero, que su oración gritó fuerte y fervientemente, pero el segundo objetivo dentro de este mismo, en este socorro, es el siguiente, que el objeto de su oración, que no pudo ser más apropiado para el peligro en el cual que se encontraba, que entonces él gritó, Señor, sálvame. Le dijo, Señor, te necesito. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que quienes deseen la salvación, cierto, que quienes deseen la salvación, no solamente han de contentarse con llegarse a Dios, sino que también invocarle, hermanos, al grito para que le salve. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no basta solamente con decir, no, yo voy a la iglesia y me siento cómodo cuando voy un domingo o cuando voy un miércoles a estudiar la palabra, me siento bien, y esto lo coloco entre paréntesis. Y nos enseñó el pastor Sana a nosotros, y también lo dijo el día miércoles en la oración, y muchas gracias por lo que vinieron a la oración el miércoles pasado. Y él lo decía, que es increíble que hoy en día hay una estadística que las personas se dice que estadísticamente una persona es considerada una persona asistente a la iglesia regularmente cuando viene una vez al mes a la iglesia. Hay personas hoy en día, el último survey que se hizo, la última estadística, que hay gente que solamente van una vez a la iglesia y ya creen que están bien. Y se creen como personas. ¿Y saben lo que pasa eso? Nos hace olvidar de la oportunidad en que Cristo nos está dando en nuestras propias vidas. En que quiero que nosotros vemos la necesidad, hermano, en la situación que nos enseña aquí, decir, Señor, sálvame, en que no basta solamente con decir, me siento cómodo en la iglesia. No se trata de comodidad en el Evangelio. No se trata de que te sientas bien con los demás, se trata de una conexión con Dios, una necesidad con Dios. Es decir, que cada vez que tú te levantas, dices, Señor, yo no puedo dar un paso si tú no lo das. Yo no puedo salir de mi hogar, Señor amado, si no tengo la confianza en que tú estarás con mi familia, en que tú serás en mi profesión, Señor amado, en que tú serás de bendición en mi trabajo. Esa es la conexión con Dios, es directa, es diaria. Vivir para Dios de esa manera. Denle una sonrisa a la persona que está a su lado. Denle una sonrisa, denle una sonrisa. Désela nomás. Pero no vamos a llegar al punto de esta bendición si primeramente entonces no gritamos, si no nos sentimos que lo estamos hundiendo.
Y de tal manera, hermano, que en una fuerte aflicción o convicción de nuestro propio pecado, decir, Señor, condúcenos a esa bendición en que podamos decir, Señor, necesito de ti. Ese es el remedio para esa situación. Pero mira lo que encontramos aquí, el gran favor de Cristo que le hizo a Pedro. Y el gran favor que le hizo Cristo a Pedro cuando comenzó a hundirse es a través de la siguiente pregunta que muchas veces posiblemente tú te harás o yo me haré. ¿Qué hizo Jesús frente al miedo de Pedro? Lo primero que hizo Jesús frente al miedo de Pedro, lo sacó del peligro. Que al momento Jesús, ¿qué es lo que hizo? Extendió su mano y lo agarró. Vaya al verso 31. Y al momento Jesús extendió la mano, se asió de él. Imagínense, o sea, se estaba hundiendo y lo tomó. Imagínense la fuerza de Jesús. En estar suspendido sobre las aguas, tomar el peso de Pedro como encima mojado, dice que lo asió. Y miren, aquí se coloca más lindo todavía. Porque miren, le dijo, uno espera que lo apapachen cuando siempre uno está como que, es que cuando uno está con miedo, le está pasando algo malo, uno quiere que venga para acá y le hagan el pelito así como, ¿la viste esa persona? Y la costillita, eso espera uno que, ¿sí o no? Eso espera que le hagan a uno, Pero mira, dice que lo asió y Pedro me está tomando y mire lo que le dice Jesús. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Pobre Pedro, oiga, está cansado 9 horas para ir tratando de remar, llegando donde Jesús lo había mandado, cansancio físico, mental, agotamiento, ahora por fin camino, qué lindo, pero el viento le colocó miedo y esperaba que ahora Jesús lo abrazara. Lo reprende, bien reprendido. Porque cuando Jesús vino al punto crítico de Pedro, mientras se estaba hundiendo, mira lo que pasó. Lo que quiere decir esto, hermano, que Él quiere decirnos en nuestras circunstancias, cuando Él nos reprende, cuando Él de repente dice, hombre de poca fe, no sabes que estoy yo siempre acá, que yo estoy 24/7 a tu lado, el problema es que nosotros no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Pero cuando Él viene y le dice, es importante saber entonces que lo que Él nos quiere decir es que cuando extiende su mano, quiere decir que la mano de Jehová siempre va a estar extendida para socorrer a aquellos que le aman, a aquellos que creen en Dios, para poder impedir que se hundan. Y lo que nos está enseñando Dios al extender la mano, haciarse de Pedro para levantarlo y reprenderlo, no es otra cosa más, hermano, a que nos está enseñando a no tener miedo en nuestras circunstancias, sino que empezar a sostenernos, hermano, en su propia mirada, que en la mano de Dios, y creer que Dios siempre va a estar ahí para sostenerte. Eso le estaba enseñando Jesús a Pedro. Y mira lo segundo, que Jesús reprenda a Pedro por la falta de fe, diciéndole, hombre de poca fe, porque dudaste. Pues uno quisiera que todas las cosas estuvieran bien. Uno quisiera que Dios lo abrazara, que Señor, colócame solamente en el hueco de tu mano, y que el Señor lo hiciera así. ¿A cuántos les gusta realmente cuando están los bebés? A mí me gustaba mucho a mis hijas hacerla así. Y se quedaba dormida, especialmente Sofía, cuando era pequeña. La tomaba y la hacía así. Y tanta, yo creo que ¿cómo no se iba a quedar dormida si la tenía así? ¿Cómo no se iba a quedar dormida? Pero pasa, de repente nosotros queremos eso, que el Señor nos coloque en sus brazos y nos haga y nos cante una canción y todo, y ¿has visto esa persona? No sé por qué uno nace a los niños, pero entretenido, para uno entretenido, no sé para ellos, pero y eso es lo que queremos. Todos queremos eso. Pero a veces en nuestra debilidad no hace falta que nos digan, ¡despierta! Estás perdiendo tu bendición solamente porque estás cegado al miedo que tienes, a tus emociones frustradas, a la depresión que viene a atacar tu vida. Levántate donde estás, confía en Dios y sigue adelante. Porque si seguimos adelante, Él será con nosotros. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie. Porque confiamos en Dios. Aleluya. Por eso Jesús le reprende y lo corrige, porque aquel que ama, corrige. Miren lo que dice Apocalipsis 3:19, y ya voy a ir terminando. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Entonces dice, pues es celoso y arrepiéntete. En otras palabras, cuando dice celoso, le está diciendo, hey, ponte serio en esto. Hey, a aquel que yo amo, reprendo y castigo, pero a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, ya, madura.
Me acuerdo que yo les contaba a ustedes una situación que yo pasé muy difícil en Chile, en un momento de querer formar un negocio y de ayudar a la gente. Bueno, todo el asunto se me iba abajo y quise tener todo mi corazón de ayudar y al final me resultó todo mal y la gente me dañó mucho, caí en una depresión tremenda. Y yo esperaba que mi mamá viniera, me abrazara y todo. Mi mamá, me acuerdo que yo me estaba acostando, no quería levantarme de la cama. Me acuerdo que me sacó de la cama y me puso de rodillas, me arrepentió, me oró por mí, te ducháis y te colocáis este traje y te vais a buscar trabajo. Yo no esperaba, mi mamá esperaba que mamá, está listo el desayuno, me dijo, mijito, venga a tomar desayuno al mediodía. No, ¿qué es desayuno? ¿Te levantáis y te vais a buscar trabajo? Y esa reprendida me enseñó, me remeció. No había otra manera. Porque si ella seguía, ay, qué pobrecito, que todo estará bien, no te preocupes, venga para acá, no, iba a seguir en la misma amargura. Pero me dio la reprendida, hermano, que hasta el día de hoy me acuerdo. Bien reprendido. Menos mal que no tenía ninguna chancleta al lado, porque con chancleta me da. Entonces, cuando vengan preguntas y cuando vengan situaciones como esta, ¿qué pasa entonces si mi fe es pequeña, pastor? ¿Qué pasa si la fe mía empieza a menguar? ¿Qué pasa cuando mi fe apenas me alcanza para poder salirme de mi barca? ¿Qué pasa cuando mi fe, posiblemente cuando venga, nunca me va a dejar caminar por las aguas? ¿Qué pasa cuando mi fe llega a ser como esa? Pues cuando esa pregunta llega a tu mente, responde de la siguiente manera. Puede haber que hay fe, escucha aquí, va a salir la pantalla, puede haber fe verdadera donde hay poca fe. Pues lo que cuenta es, ante todo, la calidad más que la cantidad de la fe. Porque mira lo que dice la palabra yo en Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué nos deja saber entonces todo esto? En que Pedro tuvo bastante fe para andar sobre las aguas, pero no la suficiente para poder llegar donde estaba Cristo. La suficiente fe para posarse en el agua y caminar, pero no la suficiente para llegar donde Él estaba. Y eso pasa en nuestra vida. Tenemos la suficiente fe para decir, no, Dios está conmigo, no, voy a ir, voy a estar, pero no tenemos la suficiente fe para poder lograr el trayecto que me lleve a donde Él, para abrazarlo, para sostenerme, para que me diga, aquí estoy, lo logré, lo superé. No tenemos la fe suficiente. Pero aún en esa circunstancia estará Dios para sostenerte. En esa duda y temor, Dios estará ahí en esa debilidad de tu fe para poder sostenerte. Porque mira lo que dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pues es que nos quiere enseñar que cuanto más creemos, menos vamos a dudar. Mientras yo más crea, menos duda va a haber en mi propia vida, ya que el resultado de la confianza en Cristo no es otra más la que nos dice en que la confianza que Dios le da a sus discípulos es que calma el viento. Verso 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y miren lo interesante de todo esto, diga conmigo, ellos subieron. Me da 5 minutos. Gracias. Si no, yo tengo micrófono, así que no hay problema. Eso lo aprendí el pastor Sam. Yo tengo micrófono, así que no hay problema. Pero dice que ellos subieron. Entonces significa que Pedro no se quedó hundido. Significa que después, cuando Jesús lo toma, lo sostiene, lo coloca en su lado. Y le dice ahora, Pedro, tú y yo no vamos a llegar a la otra orilla caminando, lo vamos a subir a tu barca. Significa que Pedro, confiado en Dios, sí caminó después por las aguas. Por eso me pregunto cuánto, quiero preguntarle un día, ¿cuánto caminaste? Porque es interesante saber cuánto te devolviste. Y con la ola moviéndose para un lado para otro, más seguro que se movió. Pero después juntos caminaron por las aguas, aunque no lo dice, pero dice que ellos llegaron al final, porque para llegar a la barca tenían que hacerlo. Caminaron de vuelta, ¿y qué es lo que hicieron? Se subieron a la barca, y el momento que se subieron a la barca, ¿qué es lo que pasó? Jesús no reprendió el viento, como lo hizo en el capítulo 8. En el momento que se subió a la barca, el viento, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que
Quiere decir, hermano, que tú puedes pasar un montón de problemas, un montón de dificultades en tu vida. Y puede estar, hermano, la depresión, la amargura queriendo atacar tu vida. Pero si tú te aferras a Cristo, caminas sobre Él, y aunque tengas poca fe, te va a sostener y te va a debilitar en tu debilidad. Te va a empezar, hermano, a darte la valentía, te va a colocar al lado. Pero Él va a caminar contigo el trayecto que necesita devolverte para subirte a tu propia vida de tu barca. Y decir que con el momento que te sube a tu barca, todo va a cesar, todo va a calmar, la depresión se va a ir, el problema se va a ir, la enfermedad se va a ir, porque cuando Él se sube a nuestra barca, todas las cosas empiezan a cambiar. ¡Qué maravilloso es Él! Se subió a la barca, mayor tranquilidad, vino a afectar su vida. Pero quiero decirles esto: ¿miedo o adoración? ¿Qué es lo que vamos a decidir en esta propia vida? Porque sabe que el miedo te apartará de tu adoración. ¿Miedo o adoración? Porque dice que cuando se subió a la barca, vinieron y la adoraron, diciéndole verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Que lo primero en que su fe vino a ser restablecida. Cuando Jesús se sube a la barca, ellos confiaron más en Cristo. Oh, realmente este es el Hijo de Dios. Fue aumentada su fe. Porque después que la fe pasa victoriosamente por una prueba, sale fortalecida mediante el ejercicio y se toma más efectiva, más activa. Es que cuando tú recibiste la noticia que tenías una enfermedad y Dios vino y te enseñó qué es lo que tú crees, tienes más fe, porque sabes de dónde Dios te sacó, sabes de dónde Dios te rescató. Es que sabes del pasado que Dios te sacó y te transformó y te cambió y te sacó posiblemente de la muerte, de una enfermedad grave, hermano, de la circunstancia económica increíble, pero sin embargo Él te ha bendecido, te ha dado la salud, te ha dado la alegría, tus emociones son diferentes y Él te coloca en una posición y te ha posicionado, te ha empoderado. Es aquí cuando tú dices, Señor, gracias, porque sé de dónde vengo, sé cuál es mi pasado. Pero en el momento que caminé por las aguas y aunque me estaba hundiendo, la mano de Jehová se extendió, me sacó de ahí. No puedo dejar entonces ahora de poder sacar el miedo de mi vida y empezar a adorar a este Dios maravilloso que tanto bien hace. Cuando su mano se extiende, yo me tomo de ella y me saca de la necesidad en la cual estoy viviendo. Miedo o adoración. Pues lo que hace la adoración es quitarte el miedo de tu propia vida. Cuando tú adoras, el miedo se va. Por eso cuando estés pasando por problemas de dificultad o situaciones adversas a tu vida, empieza a cantarle al Señor. Pablo y Silas lo hicieron de esa manera. Posiblemente otros encerrados en esa cárcel hubieran tenido miedo, pero ellos estaban ahí, ¿qué cosa? Diciendo, no te preocupes, Silas, estamos haciendo la obra de nuestro Maestro maravilloso, del Cristo el Nazareno, y ¿sabes qué? Pongámonos a cantar. ¿Qué otra cosa vamos a hacer más que cantar? ¿Sabes cantar? Sí, y tú también puedes cantar. Cantemos un corito. Y empezaron a cantar unos coritos, hermano, maravillosos, esos pentecostales, hermano, y dice que la cárcel empezó a moverse, hermano, se abrió la cárcel, vino un temblor, porque cuando hay una adoración, algo diferente empieza a pasar. El Espíritu Santo de Dios se empieza a mover, porque cuando hay un pueblo que le cree, cuando hay alguien que le cree, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que le cree, algo diferente empieza a suceder en nuestras vidas. Porque nuestra adoración va a quitar el miedo. ¿Cuántos lo creen así? Por eso termino diciendo, el objeto de nuestra fe tiene que ser también el motivo de nuestra alabanza, ya que la fe es la base genuina de nuestro culto y el culto es el producto genuino de nuestra fe. Escuche bien, la fe es la base genuina de nuestro culto y nuestro culto es el producto genuino de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando levantes tus manos es porque estás creyendo en Él. Que cuando oramos con fervor es porque estamos creyendo en Él. Que cuando tú alabas o yo alabo con pasión es porque le estamos creyendo en Él. Cuando hacemos un culto de nuestra adoración para Dios es porque estamos creyendo en Él. Entonces, hermano, cuando tú te presentes delante de Dios, ya sea en la iglesia, ya sea en tu devocional diario, preséntate en un espíritu de adoración y di, Señor, aquí está mi vida. Puedo tener muchos problemas, muchas dificultades, pero mi adoración es mayor y mi adoración echará fuera el temor de tal manera que te adoraré, te glorificaré, te exaltaré para ver tu gloria en medio de mi propia vida. Ponte de pie, por favor, iglesia. Cuando adoremos a Dios,
Nuestra adoración dejará el miedo atrás. Y cuando el miedo se quede atrás, tu presente será diferente. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que tengas un espíritu de adoración en tu propio corazón en esta mañana. Y le digas al Señor, Señor, gracias por lo que tú me das en esta mañana. Necesito una palabra como esta en mi corazón.